Bienvenido, te saluda Isabel Briceño y te agradecemos que estés aquí en este programa de Disrupciones. Nos interesa bastante escucharte, bueno, como integrante de esta, eh, pues de esta Movimiento. Ujú. movilización por parte de los estudiantes que, como ya decíamos, de distintas universidades. Y pues para arrancar te preguntaríamos qué fue lo que los motivó, bueno, a mí me interesa saber qué fue lo que los motivó pues a manifestarse también eh, en distintas partes del país, ¿no? Porque el día de ayer, ¿verdad? Se estuvieron movilizando en otros estados y ya hoy, digamos que se cerró esta jornada al mediodía en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, si tú nos puedes platicar un poco más al respecto, Roque. Claro, claro, pues les comento así de forma breve. El día martes tuvimos una mega movilización en 31 estados. Dejamos para este jueves precisamente el de la Ciudad de México porque consideramos es donde se aglutina mucho de la masa universitaria, ahora sí que de las universidades principales en el país. Asimismo, pues también consideramos que era importante contar con compañeros que de forma simbólica fuéramos a clausurar precisamente la Suprema Corte de Justicia y nos empezamos a organizar justo por esta parte de atender tantos mitos que existen, mitos, falsedades, que solamente pues lo único que dañan es al libre diálogo y polarizan en lugar de politizar. O sea, yo estoy de acuerdo con la politización porque es muy bueno para la vida democrática en este país, que tanto jóvenes como adultos sepamos qué sucede, qué está pasando en nuestro Congreso, qué pasa en los juzgados, qué pasa en el Ejecutivo. O sea, creo yo que la vida pública tiene que ser de todos y para todos. Entonces, en el momento en que empiezan estas mitificaciones sobre que la reforma iba a dañar a la base laboral, sobre que la reforma iba a dañar a muchas personas, a muchos sujetos, yo diría, los únicos que dañan son a las grandes élites. O sea, al final de cuentas, esta reforma verdaderamente los va a dañar a ellos, porque ellos son los que están siendo perjudicados. Ahora bien, nosotros como estudiantes, en un inicio fuimos 60 consejeros estudiantiles, los cuales lanzamos un comunicado, lanzamos convocatorias y se fueron sumando compañeros en toda la nación. Tuvimos muchas movilizaciones, una de las más importantes se dieron precisamente en Toluca y se dieron en Veracruz. Y ahí no es por demeritar, en todos los estados se dieron muy buenas movilizaciones, fueron en ciudades y capitales importantes. Asimismo, tuvimos mucha aceptación por parte de las personas y esto surge con base a algo tan simple como es que no toda la comunidad universitaria y no todos los jóvenes estamos en contra de la reforma del Poder Judicial. Habemos muchos y somos más aquellos quienes estamos a favor de la reforma del Poder Judicial. Sí, creo que hoy se vio. Ale. Así Sí, es. Pues, Roque, preguntarte justamente, ¿no? O sea, comentas que hay una posición, digamos, que está a favor de esta reforma o de una reforma al Poder Judicial. Eh, ¿Cuál sería, pues, la reforma esperada, la reforma deseada? Y cómo poder, digamos, construir estos pisos de consenso para a lo mejor modificar lo que no está tan bien de la propuesta o el dictamen que está en discusión ahorita en las cámaras. Si ha habido acercamiento con grupos legislativos, si no hay un acercamiento, y en dado caso, cuáles son las propuestas que están trazando desde los estudiantes que están movilizándose en el país. claro, nosotros estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos sobre todo al seguimiento de lo que se está dando. Somos partícipes en la discusión y como tal nos dimos a la tarea de todos los que estamos involucrados de leer primeramente el dictamen que había sido aprobado, ahora que ya se aprobó tanto lo general como lo particular, me parece en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Nos dimos a la tarea de leerlo y darnos cuenta de qué cosas estaban bien, qué cosas pueden corregirse, qué cosas, porque al final de cuentas hay que reconocer que todo es perfectible. Y también como todo, pues la Suprema Corte de ¿Cómo? Por ahí se nos fue la señal con Roque. Si nos sigue escuchando, te decimos Roque, que nosotros ya no te escuchamos ni te vemos. No sé si siga por ahí Alexis, ¿no, verdad? que, Entonces, bueno, ahí Ah, ¿me está, ya, ahí escucho? ahí sigue está, ahí ya, está, ahí está, ahí ya está. regresó. Vale, voy a ponerme con datos. Nos comentabas, en lo que, digamos, retomas como esta señal, nos comentabas ahorita en la parte que te quedaste de tu exposición, que justamente, ¿no? O sea, hay cosas que ustedes ya leyeron en el dictamen que unas, digamos, están bien y otras pueden ser perfectibles. Creo que ibas a ahondar un poco en estas cosas.
También nos ibas a comentar sobre si ha habido o no un proceso de diálogo con las fuerzas legislativas para, digamos, la construcción de consensos y en dado caso, ¿qué es lo que ustedes creen que puede ser perfectible en esta reforma judicial, ¿no? Creo que lo perdimos de nuevo. Sí, es que anda un poco mala señal, creo. No, ya, Ahí está. ahora sí. Ya, listo. Ahora sí. Gracias. Sí, pues bueno, les comentaba antes de que se fuera la conexión que como dato, la Suprema Corte de Justicia no se ha tocado después de la Revolución Mexicana, es de las pocas instituciones que se ha tocado y cuando se ha tocado es para aumentar o disminuir el número de ministros y jueces o ciertas banalidades que no vienen al caso. Y entonces, si nos vamos a los datos concretos, más del 90% de impunidad de la impartición de la justicia, pues está dejándose de lado. Creo yo que la reforma del Poder Judicial es sumamente elemental, es algo que se tiene que realizar ya, porque si no se hace ahora, pues ¿cuándo? O sea, muchas personas que hablan acerca de que están en contra dicen, sí, 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 pero estas no son las maneras, estas no son las formas. Debe darse, pero de otra manera. Y es como, o sea, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no hablaron de esto antes? Porque hasta ahora, cuando se trastocan intereses de grandes élites, es que ahora sí les interesa el diálogo, es que ahora sí les interesa deliberar y negociar. No, yo diría que nosotros como universitarios tenemos que tomar la batuta en la discusión por la parte de los jóvenes, porque somos aquellos que nos podemos ver inmersos en materia constitucional, en ver cómo podemos analizar qué es lo que pasa. Hay que tener esa conciencia emblemática en la historia para poder saber cómo resolver nuestro pasado, porque hay que reconocer que todo es perfectible. O sea, creo yo que nosotros vamos a estar aquí en la discusión, vamos a seguir dándole seguimiento como jóvenes universitarios organizados en el movimiento de jóvenes por la reforma. Vamos a seguir dándole ese seguimiento, porque en efecto, o sea, si nosotros no somos partícipes de la discusión, al final de cuentas no tendría caso nada de lo que estamos haciendo hoy por hoy. Saluda Camilo, yo te quisiera preguntar, estás hablando acerca de la organización estudiantil y de los jóvenes. Me gustaría preguntarte, ¿cómo es que se han estado organizando de manera interinstitucional también, ¿no? También interestatal. ¿Cuál ha sido el proceso que han llevado para, pues, plantarse, ¿no? En esta discusión? Claro, pues mira, gracias a las benditas redes sociales, tenemos Sí. canales de información, informales con muchos de los compañeros universitarios. Al estar participando en actividades interuniversitarias, muchas veces conocemos personas, y si no conocemos al consejero, conocemos al amigo. Entonces es muy fácil conseguir contactos, y más cuando se hacen congresos nacionales o muchas veces se hacen concursos. Yo particularmente estuve en un programa de debates, fui coordinador de ello, entonces me tocaba de repente, no sé, conocer compañeros de Durango, conocer compañeros de Veracruz, conocer compañeros del Estado de México. Siempre hay estas conexiones, entonces hoy fue el momento de usarlas, ¿no? O sea, de tener esos contactos y pues llevarlos a cabo para poder organizarnos de forma adecuada. Claro. Roque, te saluda Caos Serenio. Pues preguntarte, ¿qué sigue después de esta movilización? O sea, después de que termine el debate en el tema de Poder Judicial, ¿qué sigue el movimiento universitario, los jóvenes? ¿Qué hay más que hacer? Porque no es tan solo el Poder Judicial, sino que hay otros aparatos que sí se requiere de transformación. Claro, pues al final de cuentas creo yo que estamos en una lucha constante, una lucha continua. Las demandas sociales están a la orden del día, siempre va a haber problemas que tengan que solventarse. El día de hoy la discusión versa sobre la reforma al Poder Judicial, después podrán ser otras cosas, después podríamos llevar la discusión y trastocarla a otros temas de igual importancia, pero creo yo que lo que sigue a bote pronto sería el seguimiento a la reforma, sería también la opinión de nosotros como universitarios, y una vez que esté aprobada, porque esperemos que así pase, queremos darle ese seguimiento y evaluación en resultados. O sea, porque lo que queremos ver es que realmente está funcionando, no solamente apoyarla antes de que se apruebe y ya después dejar de seguirla, ¿no? O sea, creo yo que ahorita la minuta de nosotros es que una vez que se apruebe, porque se va a aprobar, empezar ahora sí a esta parte de la evaluación de resultados que se puedan mostrar a las personas, o sea, ver que si realmente sí se está aplicando la ley
y no hoy por hoy, que por ejemplo hacer un proceso judicial te sale sumamente caro. Entonces, pues es eso. Claro. Roque, yo quisiera como agregar una pregunta más, ¿no? O sea, sobre todo esto que ustedes han evaluado, hay como puntos que pueden resultar polémicos, no solamente, digamos, en el ámbito de criticar a las élites, que al menos yo entiendo muy bien esa posición de que sí, o sea, muchas de estas protestas en contra de la reforma son para no perder privilegios de ciertos grupos muy específicos, ¿no? Pero también hay también puntos que son debatibles, como la figura de los jueces sin rostro, por ejemplo, u otros aspectos que no quedan claros de si se va a respetar o no se va a respetar, por ejemplo, la continuidad laboral de los trabajadores de base del Poder Judicial, ¿no? ¿Cuál es la opinión o la lectura que ustedes han hecho respecto a estos dos temas principalmente dentro de estos estudiantes que se organizan por la reforma? Claro, pues mira, el mito era que 55,000 trabajadores iban a resultar afectados por la reforma, pero la realidad es que en el décimo transitorio, en el artículo décimo transitorio del dictamen que fue aprobado y que ahora pasó a la Cámara de Diputados, ¿qué es lo que pasa? Que ahí se garantiza precisamente las prestaciones de ley que se les van a otorgar a toda la base trabajadora. Eso incluye tanto apoyo médico como pensiones complementarias, o sea, existe este apoyo y estas garantías a la base laboral. No hay nada en el dictamen, no hay nada en la reforma que afecte o sea, somos trabajadores, somos hijos de trabajadores, somos hijos de asalariados, muchos de nosotros. Entonces, ¿por qué tendríamos que clavarnos con las personas que de alguna manera nos sentimos identificados? No, la discusión y a quien estamos intentando quitar esos privilegios es precisamente aquellos que aglutinan dinero, que aglutinan influencias y que han aglutinado una masa de influyentismo institucional dentro del poder judicial. Entonces creemos nosotros como movimiento que eso debe acabarse, deben acabarse esos compadrazgos, ese nepotismo interno. Oye, Roque, pues bueno, ya estamos llegando casi al final del programa. No te queremos quitar más tiempo porque sabemos que estás en la universidad, pero Así agradeciéndote es. obviamente que estás acá con nosotros y nosotras. Pero me gustaría preguntarte, pues, ¿cuál es su sentir? O sea, de ver como el poder, digamos, de la juventud, ¿no? De los estudiantes y que escuchaba también a Laila Manilla, que es otra de las voceras. eh, pues una convocatoria que hicieron los estudiantes, las estudiantes, y que era hacia cualquier persona, ¿no? Digamos de cualquier edad, no solamente hacia la gente joven, pero ¿cuál es su sentir respecto a pues esta movilización, a esta convocatoria y pues de que estén participando de forma activa, que sus voces sean escuchadas, ¿no? Su pensamiento, pero porque yo escuché varios discursos hoy que me parecieron bastante interesantes, reflexivos, ¿no? Como una compañera de la UAM, Xochimilco, que dijo ahí en el templete que hizo referencia a Gramsci sobre pues que había dos formas ¿cómo eran? Dos formas de gobernar, ¿no? Quienes querían estar, No escuché el discurso. Al quienes servicio. querían, ajá, Uh, perdón, Que quienes querían estar al servicio exacto. del pueblo y quienes se sirven de él. Ándale, exacto. Entonces, bueno, pues nada más eso, o sea, conocer su sentir de cómo han vivido esta movilización, pero también, pues, qué decir respecto a los comentarios estos de los otros jóvenes que están en contra y que han dicho que no se movilizaban los estudiantes desde el 68, ¿no? Pareciera que se borró una parte para ellos de esta historia, de todos estos demás años en donde sí ha habido más movilizaciones de los estudiantes. ¿Tú qué puedes decir al respecto? Que es avergonzante la desinformación y manipulación que están teniendo muchos de los compañeros, ¿eh? O sea, porque ahorita creo yo que el primer tiro lo dieron los que están en contra, la oposición, empezaron a difundir mala información por todos los medios y más sobre los medios convencionales. O sea, porque por ejemplo, el día martes nosotros salimos a marchar en 31 estados y ningún medio convencional, dicho sea de paso, y los voy a mencionar, Televisa, TV Azteca, no nos dieron nada de foco. ¿Por qué? Porque saben que movemos más, que somos más los jóvenes organizados, que estamos a favor de la reforma del Poder Judicial y el día de hoy se notó, más de 5,000 jóvenes reunidos y solamente dirigentes estudiantiles. O sea, no somos partidistas de nada.
Y al estar nosotros, estar organizados y decir, ¿saben qué? Pues nosotros abogamos por el diálogo, abogamos por la reforma del Poder Judicial, pues lo hacemos con congruencia, no lo hacemos siguiendo dirigentes partidistas como los que estaban ahí de Emilio Lozoya, de Claudio X González, gente ligada a todos ellos, nosotros no. O sea, les comparto también, pues yo soy de un estado pobre, yo soy del estado de Guerrero, de un pueblo que se llama San Jeronimito, ubicado en el municipio serrano de Petatlán. Entonces, yo no tengo de alguna manera nada que me respalde. Soy un estudiante consciente, universitario, que quiere lo mejor para su país y como una persona que quiere lo mejor para su país, voy a hablar ante la injusticia, voy a hablar cuando se debe hablar y hablarlo de forma adecuada. Entonces, me entristece mucho que compañeros universitarios se hayan dejado manipular por lo que dicen las redes sociales, por un post que ven en Instagram, por un post que ven en Facebook, cuando en realidad pues el dictamen en un inicio tiene más de 200 páginas, o sea, y creo yo que muchos no tienen el hábito de la lectura. Entonces, para uno poder desmitificar esto, no solamente tiene que leerlo, tiene que analizarlo, comprenderlo, interiorizar cuál es el matiz de esto, porque las críticas que están haciendo yo creo que son muy de forma, más no de fondo. Nosotros como politólogos entendemos el cuadro un poco más amplio, entendemos cómo se dan las interacciones en un sistema político y a través de la academia, la teoría política y la filosofía política podemos hacer estos análisis congruentes, podemos hacer estos análisis exactos y determinar que en efecto nuestro sistema de justicia no da una. Entonces se tiene que corregir, se tiene que cambiar. Pues muchísimas gracias, Roque. No sé si quieras agregar algo, si no, pues te agradecemos mucho tu participación y haber estado acá con nosotros. Claro, un placer. Nos estamos viendo, cuídense. Gracias, Gracias. gracias, Roque. Hasta luego.